¿Cómo están, amigos de Easy Vida Radio TV Internacional? La señal para tu vida desde San Marcos, California, Estados Unidos. Estamos aquí para otra vez estar hablando de la palabra de Dios, hablando de estas preguntas que muchas veces generan polémicas, pero a la luz de la Biblia nosotros podemos disipar toda duda o toda polémica que pueda haber entre la gente o entre los que estudiamos la palabra de Dios, porque precisamente la palabra de Dios es la que nos enseña y nos dirige de una manera correcta de cómo Dios nos enseña su voluntad a través de su misma palabra. Y bueno, el día de hoy estamos con Priscila y vamos a empezar este programa con una pregunta que muchos jóvenes se hacen. Y esta pregunta es: cuestionar a Dios cuando pone a un siervo en el liderazgo o pastor. Muchas veces nosotros no nos parece cuando alguien es puesto en un liderazgo o como pastor en una iglesia. Pero recordemos que no es la voluntad nuestra, es la voluntad de Dios. Y nosotros empezamos a tener problemas, de tal manera que caemos en pecado la mayoría. ¿En qué forma? En que no nos gusta participar con el nuevo líder, no nos gusta hacer en espíritu y en verdad las cosas que a veces nos ordenan hacer. O puede ser también un pastor que quiere hacer una actividad y nosotros decimos: sabes que no tengo tiempo, o que voy a hacer otra cosa el día de hoy. Y tratamos de evitar al pastor porque no nos cae bien, porque no estamos de acuerdo a que lo hayan puesto como pastor. Pero recordemos que Dios es el que pone a los líderes, que Él es el que hace su voluntad dentro de su gobierno, dentro de su reino. Él es el que pone y quita. Entonces vamos a ver cómo la misma palabra nos enseña que Dios tiene el control de todo y que nosotros, aunque nosotros no entendamos, debemos obedecer. ¿Por qué? Porque al final de cuentas Dios hace las cosas perfectas. Y bueno, el día de hoy, Priscila, ¿cómo ves esta pregunta que muchos de ustedes jóvenes se hacen en cuestionar a Dios cuando ponen a un siervo nuevo o a un líder nuevo y que no nos parece? O sea, ¿es correcto eso? Pues al momento no es correcto, pero uno piensa que sí está correcto cuando piensan de que, pero ¿por qué lo pusieron? ¿Por qué fue él? ¿Por qué no fue este hermano, esta hermana? Pero en realidad estamos mal porque no debemos de cuestionar a Dios en lo que Él pone, en lo que él pone para pastor o para líder o como Él esté haciendo la vida de cada quien. Sí. Y bueno, ¿qué te parece cuando pone Dios a un líder que tiene poca experiencia y no pone a un líder que tiene mucha experiencia? ¿Tú qué crees que puede pasar ahí? Puede pasar de que pues Depende no, de su corazón, sí. o cómo ves que Dios puede manejar esos cambios. Pues yo siento o yo pienso de que el modo que Dios lo hace es para que uno crezca más, y al momento si tú miras a esa persona, tú lo miras débil, en que, oh, pues no sabe hacer esto, pero este sí sabe más. Y entonces yo siento lo que Dios hace es de que no ponga a más débil, ¿no? Porque pues mira el corazón Dios y los pone Exactamente, por algo. ese es el punto, la verdad. Tienes razón, porque así como bien dices tú, el que tiene experiencia puede tener un corazón duro y eso no le parece a Dios, ¿verdad? Y si Dios ve a uno que no tiene experiencia y tiene un corazón entregado a Él, posiblemente sea la razón por la cual Dios
ponga a esta persona, ¿verdad? Ujú. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ¿quién es el que nos da sabiduría? Dios, Dios, ¿verdad? ¿Y quién es el que nos enseña? Dios. Entonces, nosotros no debemos cuestionar a Dios porque Él es el que incluso a ti y a mí nos está formando, nos está cambiando día con día, Ujú. porque Dios, como dice su palabra, el que comenzó la buena obra en ti y en mí, la perfeccionará hasta el día del Señor Jesús, ¿verdad? Correcto. Entonces, eso es. Y bueno, voy a leer ahí una parte aquí de la Biblia donde habla allá en Romanos capítulo 9, y su versículo 18 al 21. Romanos 9, del 18 al 21. Y dice así: de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué quien ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa a un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Qué opinas de eso en cuanto a lo que estamos hablando? En cuanto a que Dios, o sea, Dios puede hacer del mismo barro a un vaso de honra y a un vaso de deshonra, a un líder con sabiduría y a un líder que no le ha dado sabiduría. Entonces, ¿qué nos da a entender esto? Dios con estas palabras, que es el quien manda, ¿no? Ujú. O sea, Él es el que tiene el poder. Sí. Él es el que tiene la autoridad. Ujú. Entonces, ¿tú qué opinas de eso? O sea, ¿es justo o no? Sí. ¿Cómo lo dirías? ¿Cómo lo expresarías con un ejemplo en la iglesia, con un líder, con un hermano que en alguna ocasión tú hayas tenido una experiencia con alguien y se haya discutido el por qué ponen a uno y a otro no? O si te acuerdas de algo de alguien. Sí, pues justamente a mí me pasó donde para mí yo estaba de líder y ¿cómo se dice? O sea, hubo alguien que estaba en el liderazgo que yo sentí que quebró todo el liderazgo y cuestionamos todo lo que sucedió en ese momento. Entonces, a mí Dios me aisló de todo el problema que estaba pasando y a mí me reveló de leer el libro de Jeremías, donde allí dice Dios, si yo pongo, si yo hago, es porque yo lo digo, no cuestiones lo que yo estoy haciendo. Entonces eso para mí fue, no un golpe duro, pero fui como que... Te abrió los ojos, sí, ¿verdad? Ajá, como, ¿qué hice? ¿Qué fue lo que...? Ajá. Sí. Sí, entonces yo siento que a veces uno dice, oh, pues, ¿por qué está él ahí? O ¿por qué está esa ahí? O cositas así, pero no debemos hacer eso. Se equivocó varias veces porque sigue ahí, ¿verdad? Sí. Y o sea, me hace recordar, por ejemplo, a Pedro. Ya ves que Pedro, ¿cuántas veces Pedro? Sí. 3 veces lo negó. Cuando le dijo al Señor Jesús, vayan a la gran comisión. Y qué bueno que hizo Pedro, se fue a pescar y todos los demás lo siguieron, etcétera, etcétera. Hubo cosas que Pedro no obedeció en el momento y lo tenía como líder. Sí. Entonces, si estuviera ese líder Pedro el día de hoy, nosotros hubiéramos, no, porque está ese ahí, ya lo hubiéramos corrido. Si cada ratito se equivoca, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que aquí habla Romanos 9, 18 al 21, que como alfarero, como dueño del barro, Él puede hacer lo que Él quiera con nosotros, hacer
siervos ahora sí, de honra y de deshonra, como dice su palabra. Y vamos a ver ya como algo contundente que no debemos entender como somos otros, ahora sí, hijos de Dios, respetuosos de la palabra de Dios, y que nosotros obedecemos sea lo que sea. Vamos a leer este versículo en el cual nos habla determinantemente lo que es Dios en realidad. Dios es en realidad. Y vamos ahí al primer libro de Crónicas. En el primer libro de Crónicas 29. Primer libro de Crónicas 29. No, perdón. 29. Y en sus versículos 10 al 14. Dice así: Asimismo, se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David: Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Por todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino. Tú eres excelso sobre todos. Y cuando decimos excelso es el más alto. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Él reparte, Él da como Él quiere. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes, o sea, cosas iguales a Dios? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te lo damos. Entonces, ¿qué opinas de esto? Con eso entendemos lo que Dios nos quiere dar a entender, que no debemos cuestionarlo cuando pone Él a un líder. Correcto. ¿Qué opinas? Un ejemplo, pues, acerca de esto, porque ya ves que muchos dicen, ¿por qué Dios lo pone y por qué esto? ¿Qué debemos entender como hijos de Dios cuando ya hemos creído en Él? Y es obedecer, ¿no? Entonces, ¿cómo debemos actuar entonces con esta palabra que ya nos dice que Él es el que da todo, que Él es el poder? Que debemos obedecer. Obedecer, ¿y qué más? Debemos obedecer, no cuestionar. Exacto. Y puede también ser de que... Y aunque te perjudicara, ¿tendrías que obedecer? Sí. Amén. Sí, aunque sea difícil. Aunque te perjudicara. Sí. Entonces, ¿qué más podríamos ver con esto? Que es necesario que Él nos explique sus decisiones. No. Entonces, nosotros tenemos que obedecer, entendamos o no entendamos. Entonces, eso es muy importante. O sea, es difícil para muchos porque nosotros queremos ver justicia. Nosotros, en el caso de los jóvenes, siempre quieren ver todo que sea justo. ¿Y por qué este sí y este no? ¿Y por qué dicen que es pastor y mira qué está haciendo? Sí. Entonces, los jóvenes siempre somos dados a criticar fuertemente. Incluso criticamos a nuestros padres a veces. Y eso por falta de madurez somos así. Bueno, son así los jóvenes, los que son jóvenes o no. Entonces, cuando nosotros entramos ahora sí en las manos de Dios y creemos firmemente en su Hijo Jesús, nosotros
hay que obedecer sin cuestionar, ¿verdad? Correcto. Y seguir haciendo las cosas, te guste ¿O no? o no te guste, ¿cierto o no? Sí. ¿Tú piensas que es justo eso? Sí. ¿Como lo dice Dios o como lo dice el hombre? No, como dice Dios. Como dice Dios, ¿verdad? Sí. Mira, hay un ejemplo en la Biblia acerca de Pedro. Cuando Pedro estaba en la barca con los pescadores y ya habían pasado toda la noche tratando de pescar y se amaneció y se acercaron a la orilla del mar y empezaron a recoger las redes, a levantar todo el equipo. Y entonces encuentran al Señor Jesús y el Señor Jesús, ya ellos según ya se iban a dormir, ya se iban a su casa, no pescaron, tuvieron una noche improductiva. Sí. Y de repente aparece Cristo y le dice, regrésese, boga adentro. Pero Señor, ya estuvimos pescando toda la noche. ¿Cómo es posible que nos mandes para allá? Casi Pedro dice, si yo soy experto en la pesca. Los peces salen en la noche porque no hay luz y salen todos a flote la mayoría. Y cuando echamos las redes, la pesca es más fácil. Pero cuando ya amanece y empieza a entrar los rayos solares, lastima la vista a los peces y los peces tienden a meterse a lo más profundo, donde está un poquito más oscuro. Sí. Y por eso ya no pueden pescar en el día. Entonces todos los pescadores siempre salen de madrugada a pescar. Y entonces Pedro, híjoles, dice el Señor Jesús, boga mar adentro. Y Jesús, está bien, y Pedro dice, está bien, en tu nombre lanzaré la red. Entonces vemos ahí claramente cómo a veces no entendemos a Dios y obedecer. Sí. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Debemos entender a Dios para obedecerle? ¿O debemos obedecer a Dios en todo y aunque no entendamos? Correcto. Correcto, ¿verdad? Y entonces esa es una de las preguntas que también nosotros debemos ser iguales. ¿Qué te parece si se puede aplicar también a los padres, la obediencia a los padres? Sí. Siempre y cuando sea de Dios o no. Sea de Dios. Sea de Dios siempre, sí. ¿No? Entonces, como hijos, adolescentes o jóvenes, ¿debemos también obedecer a los padres? Sí. ¿Y qué promesa Dios tiene para los que obedecen a los padres? Muchos años de vida. Y todo te va a ir bien en la vida, dice su palabra, ¿verdad? Es una promesa hermosa. Entonces, amigos, nosotros, todo esto aplica también en los padres, como en Dios y como en los padres. Pero siempre, cuando hay un error humano, en el caso de los padres, nosotros debemos orar y pedirle a Dios que perfeccione a nuestros padres cuando están equivocados, ¿cierto o no? Sí. Porque también podemos equivocarnos. Correcto. ¿Verdad? Yes. Y bueno, ¿quieres mandar un saludo a los amigos? ¿A alguien que te acuerdes aquí en San Marcos? Manden un saludo a tus conocidos. A mis amigos, a Isabel, Isamar. Hola. Está apenas sus primeros pasos en la televisión. Y bueno, también allá en todas partes donde nos alcanzan a ver, les mandamos saludos desde San Marcos, California, en su programa de Easy Vida Radio TV Internacional, La Señal para tu Vida, en su programa A la Luz de la Biblia. Aquí vamos a estar contestando esas preguntas que causan polémica para los que no estudian la palabra. Pero nosotros, al esforzarnos y estudiar la palabra, encontraremos claramente las respuestas acerca de esas preguntas. Y no va a haber duda, porque Dios no es un Dios de dudas, no es un Dios, ahora sí, de desconocer la verdad, sino todo lo contrario.
Él es la verdad. Entonces, amigos, gracias y nos vemos el próximo programa A la Luz de la Biblia. Sí. Gracias a Eliseo, también le mandamos a Rubén, a Samia y a Lemuel, a todos nuestros amigos de Easy Vida Radio TV Internacional, la señal para tu vida, desde San Marcos, California, Estados Unidos. Gracias y hasta pronto. Oh, última cosa, sorry. En los comentarios, si tienen preguntas que quieran preguntar, escríbanlas allí y trataremos de contestarlas lo mejor que podamos basado en la Biblia y lo que dice Dios. Bendiciones. Gracias.